Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, alguien en su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Oh, nuevo canto levantaremos, al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. De un arco iris está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana, yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Oh, Jesús, con solo decir Jesús, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso glorioso
Gloria al Señor. Qué lindo poder volver a encontrarnos a través de este medio para compartir una palabra del Señor y edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es una bendición y es una honra para quien se dirige a ustedes poder hacerlo con temblor y mucho temor del Señor. Preparamos esta palabra para compartirla con cada uno de ustedes. Bueno, últimamente hemos estado hablando sobre el conocer a Dios, el vivir para Dios, aleluya, teniendo el privilegio que Dios quiere hablarnos. Bueno, el tema de esta noche se llama Trabajando para Dios. La palabra del Señor nos habla en relación al trabajo o al servicio, o nos habla y usa la palabra obras. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, la palabra del Señor dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y el 3:25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. El mismo pasaje en la versión NTV dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie de este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. La carta del apóstol Pablo a los Efesios dice, capítulo 2, verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La versión NTV dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es importante, amados hermanos, cuando hablamos del trabajar para Dios, usar la palabra trabajo como que nos saca un poco, hermanos, del concepto religioso. Cuando nosotros decimos yo sirvo a Dios o yo estoy sirviendo al Señor, a mí me gusta servir al Señor. Y no uso la palabra servir al Señor porque es una palabra que a nosotros le hemos dado mucha licencia. Sirvo al Señor a mi manera, sirvo al Señor cuando pueda, sirvo al Señor cuando quiero, sirvo al Señor según su voluntad, pero nunca me intereso en conocer la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de trabajo, pareciera ser que nos hace reflexionar de otra manera. Porque cuando uno, hermanos, trabaja, toma un trabajo, asume la responsabilidad de un trabajo, si bien es cierto, amados hermanos, lo primero que piensa uno en el salario de ese trabajo. Y déjeme decirle que cuando servimos al Señor, el Señor no nos dice que nada de lo que hagamos, el Señor lo dejará sin retribución. O sea, también, hermanos, en el Señor hay retribución por los servicios prestados. Pero cuando hablamos de trabajo, ¿cierto?, asumimos compromiso, asumimos responsabilidad y asumimos horarios. Y sabemos que tenemos que cumplir sí o sí, porque, ¿cierto?, hay un reglamento, hay una normativa, hay un horario que cumplir, hay un montón de sanciones cuando yo infrinjo uno de esos artículos. Pero no le voy a hablar en esta noche del Código del Trabajo, ni mucho menos. Solo estoy introduciendo a lo que significa para nosotros trabajar para Dios. Cuando nosotros trabajamos para Dios, obviamente que es muy distinto al trabajar, hermanos, en una empresa
donde hay un administrador, donde hay un jefe, donde hay una gerencia a la cual tenemos que responderle y la cual, hermanos, no siempre nos tratan como debieran tratarnos. Pero, amados hermanos, creyendo que ya les dejo claro, hermanos, hacia dónde vamos, hablaremos en relación a trabajar para Dios. 3 cosas importantes compartiremos en esta noche en relación, hermanos, al trabajo que hacemos para Dios. Pablo ya lo exhorta en Efesios que todo lo que presentemos delante de Dios, todo lo que realicemos delante de Dios, todo el trabajo que podamos ejecutar para Dios, debemos hacerlo con una actitud diferente, con una actitud, hermanos, digna de lo que estoy haciendo, de acuerdo a lo que he aprendido en su palabra. Primero, entonces, hermanos, tenemos para presentar un buen trabajo delante de Dios, hacer una buena obra delante de Dios y tener un buen servicio, nosotros necesitamos atender nuestra mayordomía. Aquí hay una palabra, hermanos, que no hace quizás mucho tiempo no la usamos, porque estamos tan embebidos en otras cosas. Pero si queremos de verdad, hermanos, presentar el mejor de los servicios a Dios y presentar, hermanos, el mejor del trabajo para Dios y que todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, Dios se agrade de ello, necesitamos atender nuestra mayordomía. Punto 1, atender a nuestra mayordomía, ¿no? Cuando hablamos de mayordomía, hermanos, estamos hablando de la capacidad de administrar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para realizar. Llámese familia, llámese sociedad, llámese una función en una empresa, cualquiera sea la actividad que realicemos, un liderazgo para el Señor. Hermanos, nosotros necesitamos ser buenos administradores. Lo primero, hermanos, que tenemos que ver, hermanos, en relación a nuestra mayordomía, es que tenemos que administrar bien el tiempo, ¿no? El mismo apóstol Pablo le exhorta a la iglesia en Éfeso, cierto, que debemos aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos. A veces, hermanos, invertimos tiempo y planificamos el tiempo para hacer todo lo que es la demanda, hermanos, que tenemos y la responsabilidad que tenemos. Pero en relación, hermanos, a lo que de Dios se trata, pareciera ser que Dios tiene que esperar, hermanos, el tiempo que nos quede o el tiempo que nos sobra. Entonces debemos atender primero, hermanos, nuestra mayordomía. El tiempo, nuestros compromisos con Dios. ¿Saben? Cuando yo comienzo una actividad laboral, hermanos, hay un contrato que me dice lo que tengo que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y también me habla, hermanos, de la recompensa, del salario que esto conlleva. Cuando trabajamos para Dios, si bien es cierto no tenemos un contrato formal como lo habitualmente conocido, hermanos, tenemos también compromisos con Dios. Así como Dios asume el compromiso de llamarnos, así como Dios asume el compromiso, hermanos, de considerarnos en su reino, hermanos, también nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades con Dios. El solo hecho de hablar de nuestros compromisos con Dios en relación a la mayordomía, hermanos, ya es un tema, un buen gran tema. Pero en esta noche, hermanos, en esta predicación, dejémoslo como que tenemos que darle importancia, hermanos, al compromiso que tenemos con Dios, en cuanto a lo comprometido con Él, en cuanto a lo que Él me demanda, en cuanto, hermanos, a lo que realmente estoy haciendo. Debemos atender a nuestra mayordomía. Debemos ser ejemplo en cómo administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? No es muy alentador ver gente con una posición, hermanos, muy elevada, teniendo muy buenos recursos, hermanos, y viviendo necesidades. Ahora, esto realmente es paradójico porque no necesitamos ganar poco para pasar necesidades, ni tampoco necesitamos ganar mucho para que éstas se presenten.
siempre va a haber necesidad. Por eso, amados hermanos, necesitamos atender nuestra mayordomía, siendo ejemplo, hermanos, en generosidad. Dios nos ha dado todo, pues nosotros también tenemos que aprender a dar, ¿no? Tenemos que comportarnos responsablemente. Si queremos, hermanos, ser ejemplo para los demás, necesitamos, hermanos, se requiere que cada uno de nosotros sea responsable del compromiso que ha hecho. No solamente con Dios, sino que también, hermanos, con la obra de Dios. Entonces, primero, hermanos, para trabajar para Dios o para servir a Dios, nosotros necesitamos atender a nuestra mayordomía, ¿no? Es importante. Segundo, Dios capacitará a los que trabajan para Él. Dios capacitará a los que trabajan para Él. Dios, hermanos, no se quedará brazos cruzados esperando qué va a resultar de nuestro servicio o qué va a pasar con lo que Él nos ha delegado. Hermanos, Dios se ha tomado el trabajo de preparar la palabra para instruirnos, para capacitarnos, para entrenarnos, hermanos, en lo que en relación al servicio o al trabajo para Él se refiere, ¿no? Nos da las herramientas necesarias para hacer el trabajo, ¿no? Si el Señor nos ha llamado a enseñar, nos dará todo lo necesario o todas las herramientas necesarias para poder desarrollar bien, hermanos, la función de maestro. Si el Señor nos ha llamado, hermanos, a misiones, nos entrenará y nos dará todo lo necesario para poder realizar esa labor, ¿no? Él nos va a capacitar. Hemos sido creados para buenas obras. Así dice la palabra, que hemos sido creados para buenas obras, ¿no? No hemos sido creados, hermanos, para esperar resultados inciertos. Dios nos creó con un propósito, y ese propósito es que nosotros seamos generadores de buenas obras. Por eso es que es importante atender a nuestra mayordomía, es importante dejarse capacitar, dejarse formar, dejarse dirigir, dejarse, hermanos, instruir por el Señor a través de su palabra y a través de los ministerios que Dios ha levantado para hacer el trabajo. La palabra del Señor en Efesios 4, versículos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué interesante, amados hermanos, saber que Dios ha preparado un equipo, Dios ha instituido un equipo, Dios tiene funcionando, hermanos, toda una planificación precisamente para formarnos, para capacitarnos, hermanos, y podamos presentar un buen servicio, un buen trabajo para Dios, cualquiera sea sea un apostolado, tiene que ver con la profecía, la enseñanza, el evangelismo, la maestría, el servicio, el presidir, el liderar, el dar, el atender, hermanos, al adulto mayor, el atender a los niños, etcétera, etcétera. Hermanos, toda la gama, hermanos, de trabajo, de tareas que el Señor está levantando dentro de la iglesia, Dios ha entregado las herramientas necesarias para que cada uno de nosotros, hermanos, pueda hacer bien el trabajo. Si unimos los dos puntos, si atendemos a nuestra mayordomía y nos ponemos bajo la capacitación del Señor, bajo la formación, nos encontraremos, hermanos, con que no tenemos más tiempo ni menos tiempo. Con el mismo tiempo tenemos que hacer más cosas. Y aquí donde interviene el Señor cuando nosotros somos fieles. Cuando nosotros, hermanos, queremos hacer las cosas de verdad, hermanos, Dios nos abre puertas. Dios nos da la oportunidad y Dios nos hace redimir el tiempo. Dios nos hace apreciar el tiempo, ¿cierto? Para ocuparlo, hermanos, efectivamente y hacer encajar todas las cosas que tenemos que hacer. Las nuestras y las del Señor, por cierto.
Tercero, debemos ser hallados fieles. Debemos ser hallados fieles en nuestra tarea, en nuestro trabajo para Dios. Hermanos, al final de todo, en la raya para la suma, hermanos, tenemos que ser hallados fieles. Corintios 1, capítulo 4, verso 1 dice: así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, debemos ser hallados fieles. Mire, si Dios nos mandó a hacer una tarea específica, es muy probable que nosotros consideremos que es poco, porque a lo mejor queremos hacer algo mucho más grande. Pero mire, para Dios, desde la perspectiva de Dios, a Dios le basta con que tú seas fiel en lo que Él te comisionó. Fiel en la tarea que Él puso a tu alcance. Y en la medida en que tú respondas con fidelidad, de seguro Dios añadirá otras responsabilidades y Dios te proyectará quizás a otros niveles. Pero no, hermanos, seremos eximidos de los deberes formativos, donde tenemos que ganar experiencia por algo mayor, en las cuales, hermanos, no vamos a dar fruto ni vamos a dar ley. Debemos, hermanos, ser hallados fieles, porque Dios no nos ha dado poco, Dios nos ha dado mucho. Primero nos dio salvación. Segundo, hermanos, nos dio a su Hijo, aleluya, quien intercede por nosotros. Tercero, nos dio el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y el que está con nosotros para prestarnos toda la ayuda necesaria que nosotros necesitamos. Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia a través de la palabra. Entonces, amados hermanos, Él nos ha dado mucho. Y en lo mucho que Dios nos ha dado, tenemos que ser hallados fieles. Aleluya, ¿no? Fieles en cuanto al servicio, en cuanto al trabajo, en cuanto a la labor. Abnegado, ¿no? El no, hermano, escatimar, dejar nuestros propios intereses por hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Aquí, hermanos, tenemos que tocar dos cosas. Primero, el concepto correcto de lo que realmente somos. A veces queremos, hermanos, tener un tremendo título sin hacer absolutamente nada. Queremos que Dios nos diga así a todo y no estamos dispuestos a negarnos a nada. Hermanos, ser hallado fiel implica, hermanos, primero, que tengo que tener claro quién soy. No quién quiero ser, sino que quién soy. ¿No? Quizás mirado frente a un espejo, poder, hermanos, tener la honestidad y permitirle al Señor que realmente nos aclare quiénes somos. La palabra dice que cada uno de nosotros no debe tener un concepto más alto de sí que el que debe tener. Y para eso, hermanos, nosotros necesitamos entender que debemos ser hallados fieles. Y para poder valorar todo aquello, necesitamos, hermanos, saber quiénes somos. El concepto correcto de quién soy yo. ¿Sabe? A veces, hermanos, ni siquiera entendemos cuando decimos soy un hijo de Dios. Dios me llamó a servir. Pero lo que hago, en mi perseverancia, en mi constancia, hermanos, decimos otra cosa totalmente distinta. Señor nos haga cerrar la brecha, hermanos, entre lo que hacemos y lo que decimos. ¿No? El concepto correcto de lo que somos. Y lo segundo, es importante la opinión de los demás. Hermanos, no quisiéramos depender de los demás. De hecho, no dependemos de los demás en nuestra relación con Dios. Pero, hermanos, en cuanto a nuestra fidelidad, hermanos, sí es importante lo que los demás dicen. ¿Sabe por qué? Porque la fidelidad se ve. La fidelidad, hermanos, es algo
que no pasa desapercibido. La perseverancia es algo que no pasa desapercibido. La eficiencia es algo que no, hermanos, pasa así nomás. Por lo general, hermanos, aleluya, ¿no? Hay gente que comenta quiénes somos lo que somos, ¿no? Ahora, no esperemos que todos hablen bien de nosotros, eso no va a pasar nunca. Por lo general, hermanos, son más los que hablan mal que los que hablan bien. Pero, hermanos, no pueden negar si tú eres un obrero fiel. No pueden negar si tú eres perseverante. No pueden negar, no lo pueden negar, aunque no te lo digan. Pero para ti debe ser suficiente que todos sepan que, hermanos, Dios nos llamó a servir y allí tenemos que ser hallados fieles. Mira, es re lindo decir yo quiero conocer a Dios. Es re lindo decir Dios quiere hablarme, yo quiero que Dios me hable. Pero es un tremendo desafío, hermanos, el querer trabajar para Dios. El querer pagar un precio para Dios. El querer negarse a sí mismo, negarme a mis proyectos, negarme a mis ambiciones, negar a todo lo que yo sueño por servir y trabajar para el Señor. Saben, amados hermanos, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, nos preguntamos muchas veces, hermanos, ¿por qué Dios tarda en la respuesta de algunas de nuestras necesidades? Y no ha pasado mucho tiempo, hermanos, donde nos preguntamos precisamente, ¿no? De por qué Dios puede ser así y solucionar el problema. ¿Por qué Dios dilata las cosas? Pareciera ser que a Dios le encanta hacernos sufrir. No. Déjame decirte, hermanos, y llevarte a esta reflexión. Todo lo que tú necesitas, todas las respuestas que tú necesitas, hermanos, ya fueron entregadas por Dios, ¿no? La palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, Cristo conquistó todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Todo está provisto, todo está dado. El grave problema, ¿cierto?, no está en Dios. El grave problema siempre está de nuestro lado, siempre está en nosotros, hermanos, que somos malos mayordomos, que somos, hermanos, somos reacios a ser capacitados, a ser entrenados. Tenemos problemas, hermanos, con ser fieles y constantes. Somos intermitentes. Pero queremos que Dios responda a la primera. Queremos, hermanos, que Dios deje todo, hermanos, por atenderme. Pero cuando nosotros tenemos que atender la obra de Dios, pareciera ser, hermanos, que Dios tiene que esperar. Pareciera ser que Dios tiene que comprender que estoy tan ocupado, estoy tan afanado en otras cosas, que Él tiene que pasar a segundo plano y tiene que esperar cuando me quede algo de tiempo. La cosa no es así, amados hermanos. Si queremos trabajar para el Señor, necesitamos atender a nuestra mayordomía. Necesitamos administrar el tiempo. Necesitamos, hermanos, revalidar ese compromiso que tenemos con el Señor, ¿no? Saber que, hermanos, no son los demás los que tienen que ser un ejemplo para nosotros, sino que nosotros ser un ejemplo para los demás. Aleluya. Debemos ser hallados fieles en todo lo que hacemos, hermanos. El concepto que los hombres que tengan de nosotros, hermanos, que nos miren como servidores de Cristo, como administradores de todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y no por el contrario, amados hermanos. Debemos ser hallados fieles en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto, hermanos, a lo que realmente somos. Y es importante, aleluya, que los demás puedan decir, sí, es un buen hombre. Sí, no me gusta lo que hace, no me gusta cómo es, pero el hombre es fiel, el hombre es constante, la mujer es perseverante. Amados, concluyo todo esto. Amados, necesitamos con urgencia atender nuestra mayordomía. Necesitamos con urgencia, hermanos, embebernos
en la capacitación que Dios tiene para con nosotros. Dios quiere tratar y tiene un tema de enseñanza cada día para nosotros. Y Dios quiere hablarnos constantemente. Y la fidelidad, hermanos, es algo que se practica, es algo que se cultiva, es algo que se aprende. No es algo inherente por el solo hecho, hermanos, de ser creyentes. El Señor nos puede ayudar si de verdad queremos trabajar para Dios, ¿no? Si de verdad queremos servir al Señor, hermanos, mire, repito y termino con lo que Pablo le dice a los colosenses: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Nosotros servimos al Señor, aleluya. Y aun cuando pareciera que nadie, hermanos, está dispuesto a recompensarnos, hay una recompensa de parte de Dios. Nada de lo que hagamos para el Señor quedará sin retribución. Y ojalá, hermanos, sea para retribución de gloria y no para retribución de condenación. El Señor nos ayude y el Señor nos bendiga en esta hora. Cerca de ti, de tu corazón. Yo quiero honrarte más allá de las palabras. No quiero más distancia entre lo que digo y lo que hago. Yo no quiero aparentar. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo, con tu sangre compraste mi libertad. Cada día al camino de lo eterno. Dejaré que me transformes hasta que el día sea perfecto. No quiero más distancia entre lo que digo y lo que hago. Yo no quiero aparentar. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo
Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Con tu sangre compraste mi libertad.